Quería referirme a algunos de los comentarios de la presidenta mexicana Sheinbaum el otro día sobre este caso. Sus quejas principalmente fueron que el gobierno mexicano no estuvo involucrado en las negociaciones de culpabilidad entre mi cliente y el gobierno estadounidense. ¿Sabes? La idea de que supongo que lo que ella pedía era que un acusado debidamente extraditado desde México a Estados Unidos, pues el gobierno debería participar en el proceso legal estadounidense y ser parte de estas negociaciones. Además, ella sintió que, corrijo, ella siente que el gobierno estadounidense ni siquiera debería haber negociado un acuerdo con Ovidio Guzmán, porque ella afirma que era un terrorista y que Estados Unidos no negocia con terroristas. Además, por último, afirmó que no estaba contenta de que el gobierno mexicano no fuera informado de varios miembros de la familia Guzmán. Ninguno de ellos, bajo sospecha de algún delito en México, hubieran venido a Estados Unidos. Lejos de yo defender al gobierno estadounidense, soy un abogado defensor, y he estado haciendo esto a un nivel bastante alto durante 35 años ya. Y no son precisamente mis amigos en estos casos. No trabajamos juntos. He tenido algunos juicios brutales contra el gobierno estadounidense, y sospecho que si le preguntas a los fiscales, en cualquiera de esos casos que piensan sobre mí, ciertamente no soy su abogado defensor favorito. Dicho esto, la idea de que el gobierno estadounidense incluyera al gobierno mexicano en cualquier tipo de negociación de decisión legal estadounidense es absurda, si se toma en cuenta al general Cienfuegos y su caso, y como todos recuerdan, porque no fue hace tanto tiempo, él fue probablemente el mexicano más importante en ser acusado en Estados Unidos, y fue acusado, entre otras cosas, de trabajar con los cárteles y protegerlos de ser acusados. Absurdo. El gobierno de México, después de que Cienfuegos fuera acusado y arrestado aquí, insistió en que fuera devuelto, y dijo que lo juzgarían ellos mismos en un tribunal mexicano, y luego fue devuelto a México, y de inmediato fue exonerado. Y no solamente fue exonerado, a pesar de que había un caso hermético en su contra, sino que el presidente mexicano dijo que la DEA fabricó la montaña de evidencia contra Cienfuegos, lo cual fue absurdo. Una vez más, Cienfuegos. Para empeorar las cosas, el gobierno mexicano violó un tratado bilateral entre estadounidenses y mexicanos, al liberar parte de la evidencia que los estadounidenses habían creado. Disculpe, habían reunido en contra de Cienfuegos. Los mexicanos, a través de su entonces presidente AMLO, pensaron que era una buena idea violar ese acuerdo. Los numerosos testigos que comparecieron en la corte, en el caso del Chapo Guzmán, del cual formé parte, dejaron claro que los cárteles habían pagado al ejército mexicano y al gobierno, hasta Tsushima, para evitar ser acosados, arrestados o acusados en México. Estos eran mexicanos, a veces colombianos, los que testificaron lo anterior. Esto no es precisamente un secreto, lo que les estoy contando aquí, y basándonos en cómo se manejó el caso Cienfuegos, basándonos en lo que esos testigos dijeron sobre el gobierno mexicano, el ejército mexicano, que fueron sobornados para no actuar, no es tan sorprendente que de alguna manera, durante 40 años, el gobierno mexicano, las autoridades, no hicieran nada para capturar a quien fue probablemente el narcotraficante más grande quizá en la historia del mundo, el Mayo Zambada, quien vivió justo bajo sus narices durante 40 años. Esto no era Osama Bin Laden, a quien los estadounidenses tuvieron que capturar, viviendo en una casa de seguridad en Pakistán. Este era el Mayo Zambada, viviendo en México, y el gobierno mexicano no hizo nada. Así que lo que le diría a la presidenta Sheinbaum es que quizá debería de revisar a sus predecesores en la oficina de la presidencia e intentar averiguar por qué sucedió eso, porque nunca hubo ningún esfuerzo para arrestar Monkeys, ni siquiera sé si Zambada ha sido acusado en México de alguna manera, en lugar de actuar como un brazo de relaciones públicas de la organización de narcotráfico de Zambada, que es a lo que ella suena, military. Por último, sé que la presidenta Sheinbaum ha insistido absolutamente en que el Mayo Zambada sea traído de vuelta a México para enfrentar los cargos en ese país. Sospecho que, y no estoy de nuevo hablando en nombre del gobierno estadounidense, porque soy la última persona que debería de hablar en su nombre, pero la idea de que alguna vez harían tal cosa, después de lo que pasó con Cienfuegos, probablemente les preocupa que Sheinbaum exonere a Zambada y haya un desfile, quizás como lo hubo, creo yo, para Cienfuegos después de ser exonerado en México. ¿Quién fue?
Así que esa es mi respuesta a la presidenta Sheinbaum. Con respecto a lo que acaban de ver en la sala del tribunal, saben tanto como yo que todo es transparente. Los acuerdos de culpabilidad son públicos. No me necesitan para ayudarlos con eso. No voy a hablar de su cooperación. Ustedes lo vieron en la sala del tribunal y no hay nada en ese acuerdo que no abarque todo. Así que no hubo acuerdo para traer a sus familiares. Es solo una completa patraña y es fabricado por el gobierno mexicano o los reporteros que afirman que ya saben. Nadie sabe. La idea de que cualquier reportero mexicano tenga la menor idea, la primera idea sobre lo que está pasando con Ovidio Guzmán, es una broma. No es verdad. No es verdad. La familia vino sin tener nada que ver con ningún acuerdo. No está en el acuerdo. Ninguno de ellos estaba siquiera bajo sospecha en México. Pueden averiguar ustedes mismos por qué, con ese gobierno en el poder y con lo que está pasando en México ahora mismo, por qué decidieron que querían venir a América. No tuvo nada que ver con nuestro acuerdo. Ya sea el acuerdo de Ovidio Guzmán López, su hermano Joaquín, nada que ver con eso. No está en el acuerdo por una razón, porque no era parte del acuerdo. Las expectativas son que le haremos saber al juez dónde estamos y dónde estemos. Ahí estamos. Lo que les acabo de decir, ahora están al día. Saben tanto como yo. Escuchen, ¿qué pasó con respecto a un acuerdo de cooperación en Estados Unidos? No hay nada inusual con el acuerdo de Ovidio Guzmán López. Todo depende del gobierno. Los fiscales tienen que presentar mociones. No depende de nosotros. Depende del gobierno decidir si presenta tal moción. Y o lo harán o no lo harán. Y saben, obviamente no voy a hablar de ningún tipo de conversaciones privilegiadas. Lo siento, sabes, se informó durante no sé cuánto tiempo que ya se había llegado a un acuerdo. No fue así. Quiero decir, mire la fecha del acuerdo. El acuerdo es el otro día. Estas cosas no ya sabes suceden. No están escritas en piedra. Una vez que están escritas en piedra, aceptamos la declaración de culpabilidad. Y ya sabes, las cosas evolucionan. Quiero decir, cuando alguien me pregunta al principio de un caso que planea ser su cliente, no sé qué es lo que va a pasar. No sé mucho hasta que el caso evoluciona un poco, y la decisión se tomó, y nosotros la seguimos. En el caso de Joaquín, estamos revisando el descubrimiento. Estamos trabajando en el caso. No tiene ningún acuerdo con el gobierno. La situación de Joaquín es diferente. Está bajo custodia en América como siempre lo ha estado. Creo que se informó que ambos, o uno de ellos, estuvieron fuera en algún momento. No están fuera. Sé que el gobierno mexicano está pidiendo que se le acuse de traición. Esa es una teoría legal interesante. Tengo que decir que el narcotraficante más grande del mundo termina en suelo estadounidense y la primera reacción del gobierno mexicano es acusar de traición a la persona que cree que lo trajo aquí. Yo pensaría que será el narcotraficante más grande, quizá la historia del mundo, que reside en México y envenena a la gente mexicana. Tal vez eso sería traición. Pero aparentemente, por alguna razón muy extraña, como se pueden imaginar, eso no es cierto. Solo soy un abogado, no apoyo nada, solo a mi cliente. Solo señaló la hipocresía de otro político que vio una oportunidad fácil y pensó que plantearía algunos puntos morónicos y que tal vez su índice de aprobación subiría de un 0.3 al 1%. Solo estoy señalando, francamente, lo ridículo de ello. Ya sabes, solo de nuevo no soy un político, gracias a Dios. Solo soy un humilde abogado defensor. Confío en el gobierno. Este grupo de fiscales hoy. No sé qué traerán mañana, pero creo que han sido bastante directos conmigo desde un inicio. Sabes, es muy diferente cuando vas a juicio contra ellos. A veces no te dan la mano después del juicio. La mayoría de las veces no te dan la mano después del juicio. De hecho, siempre no te dan la mano después de un juicio. Pero en este caso, en esta postura actual, diría que estos fiscales de Chicago y los de DC y San Diego han sido completamente directos y justos. Sé que suena, ya sabes, ridículo, pero realmente es un caso completamente diferente basado en las circunstancias. No sé qué pasará con Joaquín, no lo sé, aún no lo sé. Va a evolucionar como lo hacen, pero recuerden, Joaquín fue arrestado en Estados Unidos, ya saben, mucho después de que Ovidio fuera, así que toma tiempo. Bueno, la oficina de Nueva York acordó transferir esos cargos a Chicago,
y Ovidio se declaró culpable de ellos hoy. Así que ese caso terminó en Nueva York, ahora es parte del caso de Chicago. Sobre los cargos, eso es algo que normalmente se maneja en las sentencias con la reiterada de los cargos que quedan. Ya sabes, él se declaró culpable, supongo, de 2 de cada acusación. Normalmente lo que pasa es que la sentencia el resto de los cargos se retira. No puedo hablar de la cooperación, no puedo hablar de nada de eso, obviamente. Ya saben, con respecto a lo que está pasando en México, siempre he sentido una afinidad por el pueblo mexicano. Sé que muchas veces están frustrados y a menudo son peones en varias batallas políticas, pero ciertamente no me voy a involucrar en eso.